Geoffrey de Havilland, un nombre indeleble en la historia de la aviación. Nacido en el año 1882 en Terriers y educado en el King Edward College y en The Crystal Palace School de Ingeniería, fue uno de los grandes pioneros de la aviación, además ingeniero aeronáutico. Su de Havilland DH-98, conocido como Mosquito, fue considerado en su época como el avión de combate más versátil jamás construido. Su pasión era tal que dos de sus hijos se vieron arrastrados por ella, lo que se convirtió en una maldición familiar, pues murieron como pilotos de pruebas en aeronaves de Havilland, llevando de forma colateral a la tumba a su madre Louise Thomas, tras sufrir una crisis de nervios al enterarse de la muerte de su segundo hijo. Geoffrey de Havilland trabajó como ingeniero en la fábrica de aviones AIRCO, abreviatura de Aircraft Manufacturing Company, creada en el Reino Unido en el año 1912. Su fundador fue George Holt Thomas, quien estableció la sede de la compañía en la localidad de Hendon, en un sector conocido como The High, ubicada en el norte de Londres. En 1916 lanzaron al mercado el modelo AIRCO DH2, que se convirtió en todo un éxito. Las siguientes versiones mejoradas, los AIRCO DH4 y DH9A, fueron ampliamente utilizados como bombarderos durante la Primera Guerra Mundial. El fin de la contienda trajo consigo el cese de órdenes de compra para fines militares, lo que llevó a la bancarrota a la compañía en 1920, siendo salvada por Geoffrey de Havilland, que la adquirió y fundó la reconocida empresa de Havilland Manufacturing Company. El DH-4 fue el primer bombardero diurno ligero biplaza británico capaz de defenderse. A finales del año 1916 se recibió del RFC, el Real Cuerpo Aéreo, el primer pedido de 50 DH-4 propulsados por motores Eagle 3-250. Los bombarderos de esta primera tanda eran en gran medida idénticos al segundo prototipo. La principal diferencia era la dotación del armamento, que incluía una ametralladora Vickers sincronizada para el piloto, mientras que el observador contaba con una ametralladora Vickers y otra Lewis, ambas de 7,7 milímetros, montadas sobre un anillo Scarf. En la versión estadounidense, el DH-4 se mostró adecuado para albergar el nuevo motor Liberty L-12, aunque una aeronave equipada así mostraba unas prestaciones ligeramente inferiores a las de las aeronaves con motor Eagle. Nuestro protagonista entró en servicio con el RFC en enero de 1917, siendo usado por primera vez por el 55 Escuadrón del Royal Flight Corps. Su bautismo de fuego llegó el 6 de abril del año 1917 en Francia. Aquel día despegaron desde Fienvilliers para ir a bombardear Valenciennes, ciudad del norte de Francia, que permaneció bajo ocupación del ejército alemán desde el año 1914 hasta 1918, siendo el 2 de noviembre de ese año cuando fueron expulsadas definitivamente por tropas británicas y canadienses. En la mañana del 26 de septiembre de 1918 comenzó la ofensiva Mossad-Argonne. Los alemanes se apoderaron del bosque de Argonne en las primeras etapas de la guerra. Habían establecido posiciones defensivas por todo el bosque, utilizando una serie de trincheras interconectadas. El general Evan Johnson, comandante a cargo de la parte de la ofensiva de Argonne, emitió una orden de no retirada para sus divisiones. Tras un largo día de lucha, un contraataque alemán obliga a las unidades francesas a batirse en retirada, dejando expuesto el flanco izquierdo. Posteriormente, sucederá lo mismo con el flanco derecho del 308 Batallón de Infantería de los Estados Unidos, que no se enteró y siguió avanzando hasta la colina 198. El 308, junto a dos compañías de ametralladoras del 306 y un pequeño contingente del 307, entraron en defensiva trincherándose la colina 198 y crearon lo que se conoce como el Bolsillo, que era una posición defensiva bastante buena. La colina tenía una pendiente pronunciada desde el frente de la bolsa, lo que dificultaba a los alemanes bombardear al batallón desde esa dirección. El mayor defecto de la posición eran sus pozos.
Estaban demasiado juntos y había demasiados hombres ocupándolos. Esto creó objetivos muy fáciles para los morteros y francotiradores. Durante la mañana del 3 de octubre se intentó restablecer el contacto con los flancos y con las compañías que quedaron atrás. El mayor Whitsley envió corredores a las unidades francesas y estadounidenses que se suponía que estaban en sus flancos. Ninguno de los corredores regresó. Esa tarde las fuerzas alemanas casi se habían duplicado y se estaban acercando a ellos. Su línea de comunicación fue cortada, por eso no pudieron recibir alimentos ni municiones. El batallón había quedado aislado. El 4 de octubre sería un día terrible para los defensores de la cota 198. Whitsley creía que sus órdenes de mantener esta posición aún se aplicaban, porque era un punto clave para romper las líneas alemanas. De repente la artillería norteamericana comienza un bombardeo. Pero en lugar de aliviar la presión sobre sus compatriotas, los proyectiles cayeron sobre estos. Whitsley decidió soltar su última paloma mensajera para solicitar suspender el bombardeo. Un proyectil explotó directamente debajo del pájaro, matando a 5 soldados y aturdiendo a la paloma, que cayó al suelo. La paloma logró volver a levantar el vuelo y alcanzar su objetivo, lo que supuso el cese del bombardeo. Después de muchas pérdidas y mucho combate cuerpo a cuerpo, las fuerzas alemanas fueron rechazadas. Aunque muchos habían muerto o habían sido capturados, la unidad aún permanecía compacta, pero la moral estaba baja y las enfermedades comenzaban a aparecer. A muchos hombres solo les quedaban unas pocas balas y no tenían comida. Ante esta situación tan desesperada entraron en juego los de H4, que llenando su depósito de bombas de suministros abastecieron por aire el batallón perdido. Los pilotos se enfrentaron al fuego enemigo día tras día. Cada aparato en cada misión era capaz de hacer llegar a sus camaradas 210 kilos de suministros. El 12 de octubre la tragedia alcanzó la escuadrilla, cuando fue derribado uno de los bombarderos. Este estaba tripulado por el primer teniente Harold Ernest y el segundo teniente Erwin Berkeley, que fallecieron en la acción. Las tripulaciones de la escuadrilla aérea norteamericana que operaba con el DH-4 recibió un total de 4 de las 6 medallas de honor otorgadas a los aviadores estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Poco después, estas operaciones de abastecimiento al batallón 308 fueron suspendidas, pues los alemanes imitaron el panel con el que los defensores de la colina señalizaron la zona de descarga para los bombarderos y lograron desviar los suministros de ayuda. La primera división de Big Red One y la 82 llegaron para reforzar el frente, pero los alemanes respondieron movilizando una división de la Guardia Prusiana y un batallón de élite de Sturmtruppen, reforzados con lanzallamas. Al final, los supervivientes de la colina 198 fueron exfiltrados uno a uno a través de un tortuoso paso entre las líneas enemigas. Este episodio se saldó para las tropas estadounidenses con 197 bajas, 150 prisioneros y 194 hombres rescatados. El DH-4 fue considerado el mejor bombardero con motor único de la Primera Guerra Mundial, por su fiabilidad e increíbles prestaciones en la versión que montaba los motores Eagle. A pesar de su éxito, la cantidad de unidades en servicio con el ERFC empezaron a declinar desde primavera de 1918, debido principalmente a la escasez de motores y a la introducción del cambio de la producción hacia el modelo de H9, que montaba un motor Liberty. Este modelo fue incapaz de alcanzar el éxito del Airco de H4. Tras la contienda, el éxito de estos bombarderos continuó. Los supervivientes a la Gran Guerra destacaron en su empleo como avión correo. Por otro lado, durante la Revolución Rusa de 1919, 4 de estos aparatos, llegados como ayuda a los rusos blancos, fueron capturados por el Ejército Rojo y producidos a partir de ingeniería inversa en la Fábrica Estatal de Aviación número 1 de Moscú, bajo la denominación Polikarpov de H4, a los que se les montó un motor Fiat 240.